Bueno, veremos entonces a ver este tema que ustedes me pidieron que fuera hoy por vía virtual y este es el último tema de este curso de histología, al menos esta edición. Vamos a hablar entonces nosotros hoy sobre los órganos que están asociados a el tracto gastrointestinal. Entonces, aquí vamos a ver que nosotros en la última clase hablábamos de la cavidad oral, del esófago, del estómago y de los intestinos, ¿no? Dijimos las funciones de estos órganos, cómo manipulan la comida, para que al final esta se pueda absorber y lo que no requerimos se pueda desechar. Entonces, hay una serie de órganos que ayudan a que toda esta digestión sea posible y se facilite. Eso lo que vamos a ver nosotros hoy incluye a las glándulas salivarias mayores, al páncreas, sobre todo el páncreas exocrino. El páncreas endocrino se ve en su propia clase de las glándulas endocrinas, que eso no lo veremos este curso. De hecho, eso es casi al final, eso se debe ver por lo tanto en la histología 2. Vamos a ver el hígado y la vesícula y la vía biliar. Vamos a ver que las glándulas salivares producen enzimas que comienzan la digestión tan pronto como tú estás comiendo y también pues mantienen húmeda a la cavidad oral. Uf, el páncreas, ¿qué no hace? El páncreas secreta hormonas, secreta jugo pancreático con bicarbonato, secreta enzimas digestivas. Ahorita vamos a entrar en bastante detalle todo lo que hace el páncreas. Y si hay alguien que hace más que el páncreas, pues ese tiene que ser el hígado. El hígado, Dios mío, hay una lista larga, extensa de funciones que cumple el hígado. Para fines prácticos de esta clase, el hígado produce la bilis que es necesaria para la absorción de las grasas de la dieta, entre unas más diversas que discutiremos más adelante. Y la vesícula y la vía biliar, sobre todo la vesícula, almacena la bilis para que cuando tú entonces comes esas grasas, esas bilis entonces se vacía el duodeno y se puedan absorber dichas grasas. Bien, habiendo hecho esa pequeña introducción, vamos entonces a hablar sobre las glándulas salivares mayores, que pues como dice su nombre, producen la saliva, esa saliva humedece lo que te estés comiendo, lo comienza a digerir gracias a las enzimas y también tienen inmunoglobulinas y ciertas enzimas que pues mantienen a raya a cualquier patógeno potencialmente infeccioso. La saliva funciona a un pH más o menos ácido. Bueno, más o menos no, eso es ácido. 6,5 es bastante ácido. Y vamos a ver nosotros aquí tres glándulas salivares mayores que pues estas se han mencionado en las clases anteriores. En algún momento del curso, no me pidas ahora que me acuerde cuál era, pues porque esto es muy extenso. Vamos a ver la parótida, vamos a ver a la glándula submandibular o submaxilar, son dos hombres lo usan indistintamente, y a la glándula sublingual. Bien, las glándulas salivares mayores producen pues saliva, pero frente a ciertas anomalías, la saliva se puede comprometer, o la producción de saliva en este caso. O sea, cuando no produce saliva, pues se llama serostomía. Por lo general se asocia a enfermedad autoinmune, como el síndrome de Sjögren, o a estas infecciones virales como las paperas, eso provoca aumento e inflamación de la glándula, pero por suerte eso ya no se ve gracias a las vacunas. O sea, una papera es rarísimo verla actualmente en estos tiempos actuales. Es rarísimo. Yo no tengo memoria de que eso todavía exista. Y secundario a ciertos medicamentos. La contraparte de la serostomía es la cialorrea. La cialorrea es la producción de mucha saliva. Eso tú lo por ejemplo, cuando tú vas a vomitar, o tú vas a vomitar antes de vomitar, te llena la boca de saliva con las náuseas estas. Eso se da por un tema autonómico y también pues se da también por ciertas, cuando tienes una afta o alguna inflamación de la cavidad oral, produce mucha saliva también. Bien, desde el punto de vista de organización, las glándulas salivares mayores son glándulas grandes y bien complejas. Tienen un sistema de ductos que se ramifican, ¿ok? De ductos, uno grande, uno mediano, uno más chiquito, chiquito, como si fueran eso, una especie de arbolito. Y al final de ese arbolito, las hojitas representarían a las unidades secretoras. Todo ese ducto y esas unidades secretoras, toda esa glándula exocrina va a estar rodeada de una cápsula de tejido conectivo bien prominente, que extiende septos profundos en la glándula, que hace que la glándula se divida en varios lobulitos. Entonces, la unidad secretora vierte su secreción
al ducto y eventualmente este llega hasta el ducto principal. La secreción puede ser serosa, puede ser mucosa o puede ser mixta, dependiendo de qué glándula salivar estemos nosotros estudiando en particular. Bien, hablando de estos tipos de secreciones, la parótida produce, ya sabes, secreción exclusivamente serosa, mientras que la submaxilar, submandibular, produce secreción mixta, tanto serosa como mucosa, igual que la sublingual produce secreción tanto mixta, tanto serosa como mucosa. Hay ciertos libros, y yo no estoy de acuerdo, en que la sublingual produce exclusivamente mucosa. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a ver la histología, ves unidades serosas también, por lo tanto eso es incorrecto. El desempate se hace a nivel histológico. Y las glándulas celulares menores esencialmente producen secreción mucosa, siendo la excepción las glándulitas de von Ebner, que nosotros conocimos cuando hablábamos de la lengua, que producen secreción de tipo serosa. Bien, dependiendo de qué glándula estemos estudiando nosotros, van a haber tres tipos de células: las células serosas, las mucosas y las mioepiteliales. Vamos a estudiar a ver qué ocurre con cada una de estos tipos de células. Bueno, esta ya la conocimos, la célula serosa, que tiene tantos gránulos en su citoplasma que eso puede obscurecer la morfología de la célula. Son células con forma de un triangulito pirámide, con una base ancha y un estroma apical un poco más delgadito. El núcleo está aquí es redondo, pero repito, hay tantos gránulos secretores llenos de enzimas que suelen oscurecer la morfología de la célula. Cuando las células serosas se unen, forman una estructura que se llama el acino seroso, que tiene entonces un lumen central. Entonces, en ese acino seroso es que pues se produce una secreción que es rica en enzimas o proteínas. Me puse a buscar porque, pues, ¿por qué no le decimos a eso glándula serosa? Glándula es el término que utilizamos cuando nos referimos a las unidades que son productoras de moco. Y realmente no encontré ninguna descripción que llenara como tal. Parece ser que un acino y una glándula son, desde el punto de vista estructural y morfológico, esencialmente lo mismo, pero me parece que por un tema tradicional preferimos utilizar el término acino seroso para una glándula que se encarga de producir pues secreción serosa. Es la mejor explicación que encontré. Yo creo que pues aquí se puede indagar más, pero bueno, es para que no se enreden. Esto, digamos que cuando es seroso es así, y cuando es mucoso es una glándula. Yo creo que pues por el momento se va a tener que quedar así. Bien, la glándula mucosa, bueno, la célula mucosa ya la conoces, son células altas, cilíndricas, tienen un núcleo apretadito hacia la basal y todo el citoplasma está lleno de gránulos que contienen mucinas, especialmente son glucoproteínas, y no es que se ve blanca en H&E porque así tiñen, no, es porque durante la preparación los solventes y otros reactivos hacen que esos gránulos se pierdan. Por eso es que la glándula se ve blanca, no es que esté blanca, es que está vacía. Tú quisieras evitar ese fenómeno, pues tú la puedes resaltar con cualquier tinción que tenga moco, que ya tú conoces, pues, bastantes hasta este momento. Y vamos a ver más adelante que hay unidades que son mixtas, que tienen tanto parte serosa como parte productora de moco. Bien, estas unidades de las glándulas salivares mayores también están rodeadas de una capa de células miopiteliales. Son estas que están aquí medio rojitas, que también acompañan a los ductos. La célula miopitelial, como puede ser la palabra, tiene filamentos y proteínas contráctiles, ¿ok? Que entonces cuando la glándula tiene que vertir su producto de secreción, ellas se aprietan, se contraen y eso hace que se eyecte la saliva esa hacia afuera de la glándula, hacia el ducto y hacia donde tenga esta que llegar. Entonces, pues, vamos a ver que tenemos nuestras unidades secretoras, tanto serosas como mucosas o mixtas. Eventualmente, estas unidades se vacían hacia el ducto intercalado. Ves que lo traté de poner celestito aquí con las letras de la diapositiva. O sea, el ducto intercalado es el primer ducto hacia donde la glándula se va a vaciar. La glándula o el acino, ambos términos pues aplicarían en este contexto. El ducto intercalado es epitelio cúbico simple. Eventualmente, el ducto intercalado, por tema de jerarquía,
se fusiona y converge en un ducto más grande, que es el ducto estriado. El ducto estriado tiene mucha mayor cantidad de citoplasma y tiene una especie de rayitas a nivel vasolateral que le da esa apariencia estriada, que representan es un montón de mitocondrias que tienen estas células ductales en su citoplasma. Por ejemplo, en esta imagen, esta es una parótida. Ves que la parótida pues está llena de acinos serosos, ves cómo se ven bien basofílicos, propio de una célula que es esto activa en la síntesis y secreción de proteínas. Yo creo que esto que está acá, hay una compañera suya que no se sabe qué es esto. Yo he tratado en diversas maneras de explicarle cuál es esta célula. Me parece que es una célula fácil de aprender, por esta persona no hay manera y yo sinceramente ya me rendí. Esos son adipocitos, ¿ok? Pueden haber adipocitos dentro de la glándula salivar mayor. Eso, pues, histológicamente es correcto. Bien, ve estos ductitos chiquititos que están aquí. Este que está aquí, este que está acá, este que está acá. Hay bastantitos, por cierto. Esos ductos que están así prácticamente apretados, esos son los ductos intercalados, o ductos intercalares, no me acuerdo cómo se dice en español. Vamos a decir que ductos intercalados. Entonces, ductos intercalados, intercalares, dejémoslo mejor en intercalados por un tema de convención. Esos ductos intercalados se fusionan y forman entonces este ducto más grande que tiene mayor cantidad de citoplasma más rosadito. Ese ducto que tiene más citoplasma tiene unas rayitas, ese es el ducto estriado. ¿Ok? Acá se ve con mucha mayor facilidad. Es un ducto que tiene amplio citoplasma eosinofílico. Todos estos son ductos de tipo estriado. Tiene tanta mitocondria porque es un ducto activo en la reabsorción y secreción de iones. Reabsorbe sodio, secreta otros. Es un ducto de mucho intercambio iónico. Ese intercambio requiere mucho ATP, por eso tiene muchas mitocondrias y todo eso regula la tonicidad, o sea, regula la osmolaridad de nuestra saliva. Mira que aquí se ve con bastante más detalle, ves el ducto estriado este grandotote, con más aumento obviamente, y tiene un montón de rayitas en el citoplasma. Esas estrías son necesarias porque corresponden con las mitocondrias que dan energía a todos estos sistemas de intercambio. En el intersticio hay bastantes células plasmáticas. Ya tú sabes que la plasmática produce son los anticuerpos. Producen esos anticuerpos tipo IgA, que se transfieren a la saliva y tienen función humoral en la defensa de cualquier bicho que tú te comas sin querer comiendo de la dieta. Bien, eventualmente los ductos estos estriados se fusionan y forman ductos de mayor jerarquía. Estos se llaman los ductos excretores, ¿ok? Hay ductos que son excretores interlobulares, que son mucho más grandes que lo tienes por acá, y tienen una mayor cantidad de tejido conectivo que los va a rodear. Los ductos van a acompañarse de vasos bien grandes y también de nervios. Lo que sí es tricky con este ducto es el epitelio. Es un epitelio que es bien variable. Por lo general suele ser un epitelio cúbico estratificado, como lo tienes aquí en la imagen, pero el epitelio suele ser cilíndrico, estratificado, de cúbico a cilíndrico. Es un epitelio que es variable porque es un epitelio que va a tener bastantes tipos de funciones esto, propio de este sitio anatómico. Pero por aquí, ¿no? Yo puedo decir que aquí que más, yo lo veo más que todo cilíndrico, tiene más de una capa, será cilíndrico estratificado. Es un ducto que es bastante complejo porque tiene muchas funciones. Reabsorbe iones, secreta cosas, tiene células de reserva, tiene células que también son de función neuroendocrina. Entonces es un ducto bien complejo y que característicamente, por ser un ducto de más jerarquía, suele acompañarse de tejido conectivo bien denso que lo rodea, junto a bastantes vasitos y también nervios. Es un ducto mucho más complejo que los anteriores. Eventualmente este ducto va a converger y llegar a la cavidad oral y allí adquiere el epitelio de la cavidad oral, que es escamoso estratificado no queratinizante. Creo que eso ya lo sabemos bastante nosotros bien de las clases anteriores. Quiero yo creer, por Dios. Bien, nos mete por acá un ducto excretor ya estos interlobulares. Ves que tiene más jerarquía de epitelios. Ves que el epitelio es más, un poco más complejo, estratificado. Y ves que lo rodea bastante epitelio, bastante tejido conectivo, denso y regular, acompañado de un nerviecito, una vena grandotota, una arteriola,
otra más por acá, este es un capilar más sencillo, tiene el linfático, o sea, esos vasos, estas estructuras nerviosas acompañan entonces a estos ductos de mayor jerarquía. Gracias a este montón de capilares y vasitos, se transfiere el fluido de ellos a el ducto excretor para que forme el agua de esa saliva. Entonces esos nerviecitos van entonces a favorecer que se produzca saliva o que la boca se seque, dependiendo de si la inervación va a ser parasimpática o simpática respectivamente. ¿Ves esto que hay acá? Muchos linfocitos, muchos mononucleares. Eso no es que esté inflamado. Recuerda que eso es normal y es propio del tejido linfoide mal de esa región. Bien, denme un segundito para conectar una cosa acá y así. Bien, ya conocemos nosotros a la glándula parótida. Ya sabemos que una glándula que es exclusivamente secreción de tipo serosa se encuentran aquí, adelante de la oreja, en toda esta región. Aquí están tus glándulas parótidas, ¿ok? Es que son glándulas llenas de ácidos serosos que contienen bastantes enzimas, sobre todo amilasa, que va entonces a comenzar a degradar carbohidratos tan pronto como tú estás masticando, y también tienen prolinas que tienen propiedades antibacterianas principalmente. La glándula submandibular es una glándula de secreción mixta. Ves que hay tanto ácido seroso como unidades productoras de moco. Esa unidad que es mixta recibe el nombre de demiluna serosa. Ves que tienes una parte, es como una gorrita, como si fuera una semiluna, literalmente, que rodea parcialmente a la glándula mucosa. Se llama demiluna, como si fuera media luna. Esa demiluna serosa es esa unidad que contiene tanto unidades secretoras como unidad de, secretora, perdón, de secreción serosa, como de secreción de tipo mucosa. También aquí se produce secreción mucosa y también otras enzimas, también la amilasa que es necesaria para la digestión, perdón, la degradación de estos azúcares de la dieta. Nuevamente por acá, ves que esta glándula salivar hay tanto unidades que son productoras de secreción serosa, las más basofílicas, bueno, aquí están medio palidunchas, pero bueno, es lo que hay, mientras que las blanquitas son glándulas productoras de moco, o sea que esto es mixto, y esto por aquí sería una demiluna serosas. Ves que es como si fuera una glándula mucosa, pero tiene como una gorrita de ácido seroso, esa es la famosa demiluna serosa. Y por acá tenemos entonces estos ductos que son más gordos, más prominentes. Estos son ductos estriados, ductos estriados. Por acá, ves todas estas unidades que son mixtas, mucosa, serosa, esas son las famosas demilunas serosas. Bien, y la glándula sublingual es muy parecida a su hermanita, la submaxilar. Ves que sí hay unidades cerosas, cerosas que acompañan a la glándula mucosa como tal. Aquí también hay demilunas cerosas. Es que una yo traía una charla de anatomía casualmente, donde decían que la sublingual solamente produce secreción mucosa, perdón. Y eso es falso. Y la falsedad de eso, esto se refleja en la histología. Digo, yo tampoco voy a decir que pues el tipo está mal, porque yo también a veces digo cosas que pues yo creo que son correctas, pero revisando pues quizás no lo son. Pero bueno, lo importante es corregir esos errores y pues aquí todos estamos para aprender. Ustedes más que yo, pero yo también aprendo bastante de este ejercicio de dar las clases. Bueno, como aquí sí es cierto que lo que predomina son unidades productoras de moco, por lo tanto, la saliva que produce la sublingual es esencialmente de tipo mucosa. Bien, y las glándulas salarias menores, ya las conocimos nosotros, están en toda la cavidad oral. Aquí está la cavidad oral, ya tú conoces bastante bien el epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante, ¿no? Es que reviste el paladar, los carrillos, el piso de la boca. Y ves que aquí más profundo hay glandulitas productoras de moco que son mucho menos complejas que sus hermanitas parote de compañía.
Estas son glándulas salivares menores, ¿ok? Son glándulas que cuando se hace más corte, ves que tienen un ducto que conecta con su epitelio de superficie. Recuerda que por definición biológica, las glándulas exocrinas son glándulas que mantienen una conexión con su epitelio de superficie a través de un ducto. ¿Ves aquí? El epitelio, ves aquí este es el ducto, ves cómo el ducto se conecta con las glandulitas estas salivares menores. Cuando esta glándula tiene su secreción, la miopiteral puff, se aprieta y la secreción es vertida acá, a este ducto que eventualmente comunica con el epitelio y entonces la saliva se vierte hacia la cavidad oral. Ves que no es tan difícil. Bueno, eso con respecto con la parte de las glándulas salivares mayores. Entonces vamos a revisar nosotros aquí esta parte que habla sobre el páncreas. Bien, el páncreas es un órgano bien intrigante. Anatómicamente se encuentra bien metido en el abdomen, detrás del estómago. Por eso es que es difícil estudiarlo y abordarlo. Inclusive cuando hago las autopsias, a veces el páncreas se me pierde porque pues el tipo está bien metido en el abdomen. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, mucho orden cuando hacen ese tipo de procedimientos. Claro, si no es anatomía, pues estás mal. Entonces el páncreas va a tener dos tipos de secreción o tipo de función, mejor dicho. Una función que es exocrina, que es por el páncreas que secreta enzimas. El páncreas exocrino es principalmente ácidos serosos y el páncreas endocrino que secreta hormonas, principalmente el glucagón y la insulina. Es el que está representado por los islotes de Langerhans. Es que el páncreas está en relación con el duodeno, la cabeza del páncreas, la colita, a veces llega hasta el vaso, y todo está detrás del estómago. Similar a la glándula salivar mayor, está rodeada de una cápsula de tejido fibroso que tiende septos y divide al órgano en lóbulos. Esto de acá es un vaso, este marroncito, chocolatito, y este amarillo que está acá es el páncreas, ¿no? Entonces fue una pieza quirúrgica que alguna vez me tocó a mí, que está constituida por páncreas y vaso, por esto que está aquí, ¿no? Un tumor, aquí bien curioso, pero bueno, cuando tú quitas un páncreas por un tema anatómico, es una cirugía de bastante complejidad por el tema este de las relaciones anatómicas tan complejas que encontramos a nivel del páncreas. Bueno, este que está aquí es el páncreas. El deal con el páncreas es que se parece bastante a la glándula parótida. Eso es cierto. Pero en el páncreas encontramos esta bola que está aquí. Bola grande, bola chiquita. A ver, ¿hay más? No, no hacerle zoom. Estas unidades ovoides redondas, eso corresponde con los islotes de Langerhans. ¿Okay? El islote de Langerhans es exclusivo del páncreas. De ninguna manera lo encuentras tú en la parótida, de ninguna manera. Es una de las maneras de diferenciar una cosa de la otra. Ah, y esto que está acá, adivina qué es. Nuevamente son adipocitos. Míralos, no están, míralos tú, no es tan difícil verlos. ¿Ok? El adipocito no es tan complicado como tú puedes creer que lo es. Tienes que sacarte esa limitación de tu mente. Eso no funciona así. Bien, como el páncreas es un sitio de alto intercambio de macromoléculas, en este caso enzimas, iones, bueno, ion no es una macromolécula, y hormonas, el páncreas va a tener una red que le soporta, que es de tejido conectivo de tipo reticular. Ves que todo por fuera son acinocerosos, morfológicamente idénticos a los que tú encuentras en eh, la glándula parótida, igualitos, solamente que ahora se localizan hacia el páncreas. Mientras que este que está acá es el islote de Langerhans. Lo que tiene son células neuroendocrinas, ¿okay? Que producen hormonas, repito, principalmente glucagón e insulina, cuya función es la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. De eso pudiera hablar yo hoy, pero realmente eso se da en la clase de las glándulas endocrinas. Nuevamente por acá, ves la bolita esta central que sobresale con células que tienen un poco más pálido. Eso corresponderá con el islote de Langerhans y todo lo que lo rodea en la periferia son los acinocerosos del páncreas exocrino. Y adivina esto que está aquí, ¿qué son? Adipocitos, para no perder la costumbre.
Bien, el que vamos a ver hoy, el que vamos a estudiar hoy es el páncreas exocrino, que es el que se encarga de producir las enzimas necesarias para la digestión de todo lo que tú te tragas, de todo lo que tú deglutes. ¿Ok? Por eso es que también el páncreas de enzimas digestivas representadas dentro de sus acinos serosos. Como te dije, ciertamente el páncreas se parece mucho a la parótida, pero como te dije, el páncreas tiene los islotes de Langerhans, es una característica creo que la más evidente, y el páncreas no va a tener ductos estriados. Esa será otra característica que no encontramos en el páncreas y que sí hay ducto estriado acá arriba en la parótida. Otra diferencia es que el ácido seroso del páncreas no tiene células ni epiteliales. Esas son más duras de ver, esa no es tan evidente en una HY como tal. Pero fuera de eso, el ácido seroso del páncreas es idéntico al que nosotros encontramos en la glándula parótida. Bien, una característica del ácido seroso que aquí también es diferente es que él tiene un ducto que drena la secreción que se llama el ducto intercalado. Lastimosamente ahí pues repitieron el nombre con el anterior. Entonces el ducto intercalado se mete dentro del lumen del ácido seroso y aquí forma entonces unas células bien especiales que se llaman la célula centroacinar, que suele tener un poco más pálido. La célula centroacinar es fundamental porque la célula centroacinar es la que produce el jugo pancreático que es rico en bicarbonato. ¿Por qué esto es importante? Porque correlacionando con la clase anterior, cuando yo como, me comí esto, no me lo voy a comer, eso eventualmente llega a mi estómago, el estómago produce su montón de ácido por parte de la célula parietal y eso llega al duodeno. Y ciertamente ahí las Brunner neutralizan algo, pero no es suficiente. Entonces en ese momento la centroacinar produce un montón de bicarbonato que es vertido al duodeno y entonces ese jugo pancreático que es rico en bicarbonato va entonces a favorecer que se neutralice ese montón de ácido en el estómago, porque ese montón de bicarbonato es alcalino y obviamente es un buffer que neutraliza entonces ese ácido tan potente que viene del estómago. Buffer es amortiguo, es un amortiguador. El jugo pancreático no solamente tiene bicarbonato, también tiene un montón de enzimas que van a comenzar entonces a comenzar a digerir o a seguir la digestión de todo lo que tú te has comido de la dieta. Bien, es igualito esto al de la glándula parótida o muy parecido. Ves las células cerosas con su montón de gránulos estos citoplasmáticos y ves esta célula que es más palita en el centro. Esa es la centroacinar que produce el jugo pancreático rico en bicarbonato. Bien, en el páncreas también hay un sistema de ductos algo complejo, ¿ok? Los ductos intercalados estos se fusionan y forman entonces a los ductos intralobulares. Estos son chiquititos por acá, sencillitos, epitelio cúbico bastante bajito, bastante simple. Eventualmente esos ductos intralobulares se fusionan, convergen y ahora se forman los ductos interlobulares, ¿ok? Perdón, sí, estoy bien, interlobulares. El ducto interlobular suele tener un epitelio cilíndrico simple, a veces estratificado, lo que también se traduce en mayor función más compleja. Y lo que sí es característico es que se rodea ese ducto interlobular de cantidades variables de tejido conectivo denso irregular. Eventualmente estos ductos interlobulares se fusionan y generan entonces el conducto pancreático común o principal, también conocido como conducto de Wirsum, este que está por acá, ¿ven? Ve este ducto principal, que entonces se vacía al duodeno a través de la papila de Vater. Ese conducto pancreático es el conducto de Wirsum. Wirsum creo que es más que se dice. Bien, por acá esto será un ducto interlobular, de que es grandotote. El epitelio sí, ciertamente es esencialmente simple, pero puede estratificarse. Ves que se acompaña de un montón de tejido conectivo. Entonces, eso te habla de un ducto que es de mucha mayor jerarquía. Bien, como ya hemos discutido, entonces el páncreas exocrino produce un montón de jugo pancreático al día, o sea, 1,5 litros, o sea, los bubas que toman ustedes, pero de puro jugo pancreático, que
contiene bicarbonato que neutraliza el quimo ese tan ácido del estómago y también pues contiene las enzimas digestivas necesarias para seguir con esto, la degradación de macronutrientes. También permite que el pH aquí en el duodeno se balancee para que las enzimas entonces pancreáticas comiencen a hacer su función. Es importante porque necesitamos un pH óptimo para que estas enzimas funcionen acá. ¿Por qué? Porque si no fuera por un tema de pH, las enzimas se podrán activar dentro del páncreas y lo que hacen es comenzar a digerir el mismo páncreas. Eso es peligroso y eso es lo que ocurre en las pancreatitis agudas. ¿Qué enzimas contiene el páncreas exocrino? Bueno, hay proteasas como el tripsinógeno que solamente se activa cuando llega al duodeno, en presencia de esas enteropeptidasas que funcionan a un pH distinto al pH del páncreas como tal. Repito, si no fuera por eso, el tripsinógeno se activa dentro del páncreas y digiere el mismo páncreas como tal. Eso fuera peligroso. Entonces es un sistema de seguro a través de los pHs, es como si fuera el seguro de un revólver. El seguro solamente se va a activar cuando tú lo gatillas, ¿no? Si no, el arma nunca va a disparar. Solamente se dispara cuando tú tienes el seguro removido. ¿Qué me ocurre acá? Mientras las proteasas estas tripsinógeno están dentro del páncreas, el seguro está puesto y va a seguir puesto siempre y solamente se libera el seguro cuando estas enzimas son liberadas hacia dentro del mismo duodeno. ¿Sí? Otras enzimas que se producen son la alfa-amilasa, la lipasa y nucleasas que degradan respectivamente azúcares, grasas y ácidos nucleicos provenientes de la dieta. Bien, como te dije, fuera peligroso si el páncreas secreta sus propias enzimas dentro de él mismo, porque entonces eso llevaría a que exista autodigestión. ¿Cómo evitamos esto? Restringiendo a que estas enzimas solamente se activen en el duodeno por temas que inhiben la tripsina, como por ejemplo el pH. ¿Okay? Todo que el pH es mucho más alcalino dentro del mismo páncreas. Eso evita que las enzimas se activen dentro del páncreas como tal. Mientras que en el duodeno el pH es un poco más ácido, entonces allí las enzimas sí van a poder realizar su correspondiente función. Pero cuando el páncreas está inflamado, en el contexto de una pancreatitis, ese pH se altera. Y eso lleva a que las enzimas pancreáticas sí se activen dentro del mismo páncreas. Y sobra decir que eso es peligroso y hasta cierto punto eso es mortal. Entonces, pues, eso es lo que ocurre en una pancreatitis aguda. El principal mecanismo ocurre porque se obstruye por una piedrita este ducto de salida del conducto pancreático común. Eso inflama el páncreas y hace que las mismas enzimas digieran el propio páncreas. Eso sería bien, bien, bien peligroso para el paciente. Entonces, con alcoholismo, en el contexto de mucha inflamación, la cosa es que lo que hay que evitar, entre otras cosas, es que el páncreas siga produciendo enzimas. El estímulo para que el páncreas produzca enzimas es la presencia de comida dentro del duodeno. Por eso es que el paciente con pancreatitis aguda, entre otras cosas, lo primero que hay que hacer es nada por boca, ni agua, ¿okay? Ni agua ni comida, porque pues eso hace que el páncreas tenga descanso. Si tiene descanso, no produce enzimas, y si no produce enzimas, entonces no va a haber lo que se consume el propio páncreas, ¿no? Entonces, cuando tengo un pancreatitis aguda, eso es nada por boca como regla general. Bien, ¿cómo te dije qué cosas estimula a que el páncreas secrete sus enzimas? Bueno, la presencia de comida o de contenido alimentario en el duodeno. ¿Ok? Cuando eso ocurre, se secreta la colecistocinina o la CCK. La CCK favorece que la célula acinar comience a secretar enzimas. La CCK también favorece la contracción de la vesícula biliar para que ella entonces vierta esa bilis a través de la vía biliar para que llegue eso al duodeno y comience entonces la emulsificación de las grasas. Y otra hormona principal aquí es la secretina. La secretina se activa en presencia de comida en el duodeno y hace que entonces se vierta todo ese jugo pancreático con bicarbonato dentro del duodeno para que neutralice entonces el contenido ácido que viene entonces desde el
estómago. Bien, por un tema anatómico, el páncreas es un órgano bastante complicado. Entonces, pues, esto cuando hay tema de páncreas, el páncreas es duro de estudiar, por lo tanto, aquí no hay prevención tanto como en otros sitios anatómicos. Por ejemplo, cuando es cáncer de piel, yo veo el lunar, cuando es cáncer de cervix o sospecha, paso están los PAPs, cuando es gastrointestinal, hay endoscopías, cuando es torácico pulmonar, hay estudios de imagen, pero con el páncreas, ¿qué? Con el páncreas, como el tipo está tan metido en el abdomen, es duro de estudiar. Por eso es que si el páncreas hace un tumor, cuando tú vas a ver el tumor ya está avanzado, metastásico y ya suele ser fatal. Eso ocurre con el adenocarcinoma ductal de páncreas, que es por lejos el más fatal de todos. La mortalidad es altísima porque, como dice aquí, no hay métodos como tal de detección temprana. Eso hace que esta enfermedad sea un problema como tal. O tú estás súper metastásico porque hay un montón de vasos, nervios allí. Y bueno, otra cosa es que si hay neoplasia del páncreas, hay que hacer cirugías bien cruentas, como es el procedimiento de Whipple. Eso agarra vesícula biliar, vía biliar, parte del estómago, duodeno y el páncreas que debería estar por acá atrás metido también. O sea, son cirugías complejas y de una alta complejidad. O sea, esto, por eso que el páncreas es un páncreas, es un cáncer, en este caso sí, es de los malos. ¿Por qué? Porque como tú vas a ver, el tipo ya está regado, porque repito, no hay forma de tamizarlo, porque por un tema anatómico, el páncreas se encuentra bien escondido. Bien, vamos del hígado, entonces vamos a poner una pausa aquí, voy a comprar un agua y café que tengo sed y ya regreso entonces. Mm, bueno, lo que demore, no sé, ya
Bien, bueno, vamos a seguir entonces. Y lo otro que sigue es hablar del hígado. Che, el hígado es un órgano bien intrigante, porque el hígado tiene muchas funciones, o sea, son demasiadas, tanto así que pues es difícil predecir al hígado y resumirlo en una sola frase, ¿no? El hígado es un órgano bien intrigante. Y en este sentido vamos a ver que el hígado, pues, como decía un profesor mío, el hígado es como una gran fábrica. En el hígado lo que hace es que se producen muchas cosas y todo eso refleja la gran complejidad desde el punto de vista de biología celular que va a tener el hepatocito. Bien, el hígado es enorme, mira tú, 1,5 kilos. Cuando sacas un hígado, eso, Dios mío, es enorme, eso pesa. El hígado está rodeado de su capsulita de tejido esto, tipo mesotelio, y el hígado tiene una característica fundamental que es su aporte sanguíneo dual de sangre, que precisamente es por la vena porta y por la arteria hepática. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? También el hígado tiene un hígado por donde tú ves la vena hepática y el conducto hepático común. Cuando tú entonces volteas un hígado y ves la cara más profunda, vas a ver que en el hilo hepático está la vía biliar común, aquí está la vesícula biliar que suele estar debajo del hígado, acompañada de la vena porta y la arteria hepática, y por acá entonces las venas hepáticas como tal. Eso pues, nada más para que te hagan una idea, yo sé que eso es más que todo desde el punto de vista de anatomía, que pues no es mi área como tal. Bien. El hígado tiene muchas funciones, pero la principal función digestiva es que el hepatocito produzca bilis, que esta bilis va a ser necesaria para que tú puedas absorber las grasas de la dieta. Mira, estoy tomando este café ahorita, que pues no está mal. No, hay peores, hay mejores, así que no está mal. Vamos a suponer que tú estás comiendo algo aquí, una empanada. Yo como eso, yo mastico, yo produzco enzimas que digieren eso. Eso pasa por mi esófago al estómago. En el estómago produzco entonces ácido, factor intrínseco, produzco enzimas. Eso pasa al duodeno. Y entonces en el duodeno se libera entonces el páncreas, el huevo pancreático con enzimas. Y todo eso queda degradado a macromoléculas y moléculas chiquititas, que sí pueden entonces ser absorbidos por el enterocito, y entonces queda mi sangre llena de carbohidratos, de proteínas y de grasas más simples, gracias a las grasas en este caso, a la bilis. Eventualmente todo eso llega a la sangre venosa y converge aquí. ¿Okay? Esta es la vena porta. La vena porta es pobre en oxígeno, pero rica en nutrientes. La vena porta entonces drena hacia el hígado y el hígado agarra toda esa sangre rica en nutrientes y entonces el tipo comienza a decidir un montón de cosas. Comienza a ensamblar cosas, comienza a almacenar otras cosas y otras cosas las exporta al resto del cuerpo. Como te dije anteriormente, todo eso como si fuera él una especie de gran fábrica que capta toda esta sangre venosa visceral que es bien rica en cualquier cantidad de nutrientes. Bien, como te dije, la sangre de la vena porta que recibe el hígado es una sangre súper rica en nutrientes, pero que es pobre en oxígeno, mientras que la sangre que viene de la arteria hepática sí es obviamente rica en oxígeno. Entonces es un aporte sanguíneo dual. Bien, el hepatocito, ya creo que lo hemos conocido o mencionado en clases anteriores, es la célula más importante del hígado. El hepatocito tiene una célula bien grande, abundante citoplasma eosinofílico lleno de todo, lleno de aparato de Golgi, lleno de mitocondrias, lleno de ribosomas, de retículos endoplasmáticos. El tipo tiene de todo, ¿ok? Y también el hepatocito, pues, cumple un montón de funciones. Ahorita vamos a ver las principales funciones del hepatocito. Esto que está aquí es un vasito, ¿ok? Recuerda que en el hepatocito lo que hay es capilares tipo sinusoidales, un sinusoide hepático como tal. Bien, mira todo lo que es el hepatocito. Y aquí hay una pregunta importante que pues siempre genera confusión a lo largo de todos estos cursos, que cuáles son las pruebas de función hepática. Para saber cuáles son las pruebas de función hepática, tú tienes que saber cuál es la función hepática. Y la función hepática está esencialmente
ejemplificada aquí. El hígado produce proteínas, principalmente la albúmina. También almacena glucosa en forma de glucógeno, tiene mucho metabolismo de glucogenogénesis. El hígado va entonces a metabolizar medicamentos y drogas, también almacena triglicéridos, almacena otras hormonas, almacena vitamina A, ¿qué no hace? Después te lees esto con calma. Y también comparte conjunto con el vaso la función esta de degradación de eritrocitos que son estos defectuosos. ¿Ves el hígado? ¿Ves ese pigmento amarillito que tiene él? Eso es bilis, bilis que debe ser vertida a través de los conductitos estos biliares. Entonces, con respecto a la pregunta anterior, la función hepática se mide en base a la producción de albúmina, se mide en base a la producción de factores de coagulación, que también se producen en el hígado, y se mide en base a la producción de bilirrubina. La bilirrubina también se conjuga en el hígado. Tú vas a ver que dicen que la presión hepática son las transaminasas. Las transaminasas, que son la ALT y la AST, son enzimas que se aumentan cuando hay lesión hepática. Eso no mide función hepática. Eso lo que mide es que haya o no lesión hepática, sobre todo aguda. Por lo tanto, las transaminasas ALT y AST no son pruebas de función hepática. ¿Okay? Las pruebas de función hepática incluyen la albúmina, los niveles de albúmina, los niveles de factores de coagulación y también los niveles de bilirrubinas. Bien, el hígado es una célula curiosa, única, enorme, con muchas funciones, tiene mucho citoplasma eosinofílico con mucha mitocondria y un núcleo redondo central bastante grande con núcleo prominente. Suelen haber hasta a veces hepatocitos binucleados, que en este caso eso es perfectamente normal. Similar a los megacariocitos, los hepatocitos pueden hacer endomitosis, o sea que hacen división de material genético, de DNA, pero no se dividen como tal. Por lo tanto, pueden haber hepatocitos que son poliploides y en este sentido, en esta región anatómica, eso es perfectamente normal. Deme un segundito para apuntar algo por acá y así. Sigamos entonces. Los hepatocitos se organizan en estructuras más o menos de tipo, esto sería un hexágono o un octágono. Uno, dos, tres, cuatro, seis. O hexágonos. En estructuras más o menos hexagonales. No es que es así, esto es un esquema, por cierto. No es que es así perfectamente geométrico o tampoco tan perfecto es así. Esta estructura poligonal se llama el lobulillo hepático. El lobulillo hepático tiene en el centro una vena que se llama la vena central, que es tributaria a la vena hepática. Y a través de esta vena central, radialmente,
lo van a rodear un montón de hepatocitos que forman lo que llaman la placa, y los límites de cada lóbulo hepático serán las triadas portales. La triada portal, y esto se aprende para el resto de su vida, está constituido por tres elementos. Uno, una rama de la arteria hepática. Dos, una rama, realmente con las venas no se dice ramas, se dice tributarias o afluentes. En este caso, una tributaria de la vena porta. Y tres, un dúctulo biliar. ¿Ok? Aquí lo dice acá arriba. Ahorita más tarde vamos a comenzar a ver eso, cómo se ve en histología. Como el hígado es probablemente el órgano junto con los linfoides de mayor intercambio metabólico, el hígado va a estar con una red de tejido conectivo de tipo reticular. Bien, como te dije, esto acá es un esquema. Realmente el lóbulo hepático se ve así. A no ser perfectamente poligonal como tal, pero ciertamente sí surge alrededor de una vena central y los límites son la triada porta, ¿ok? Entonces la vena porta, que es más dilatada, ves la arteria hepática, que es más gordita, con una capa muscular más prominente, y entonces el dúctulo biliar, que está revestido por epitelio cúbico simple. Entonces, tomando en cuenta este hecho, podemos concluir dos cosas. Hacia la vena central hay poca concentración de oxígeno, mientras que hacia la arteria porta, gracias a la arteria hepática, hay mucha concentración de oxígeno. Por lo tanto, los hepatocitos de esta región, que son los centrolobulariares, trabajan con concentraciones bien bajitas de oxígeno si lo comparadas con los hepatocitos que están acá hacia la arteria porta, que son los hepatocitos periportales. Entonces, en el centro lobular hay poco oxígeno, en los periportales hay mucho oxígeno, muchos nutrientes, y eso te explica a ti por qué ciertos hepatocitos trabajan a distintas tasas metabólicas y también son más o menos resistentes a la enfermedad dependiendo de dónde se localicen. Esto acá hay mucho aumento, es para que tú hagas el montón de lóbulos hepáticos. Lo que más resalta allí son las venas estas dilatadas centrales, que es donde comienzan entonces cada lobulillo hepático como tal. Bien, aquí se ve mucho mejor. ¿Ves la diferencia cuando tú ves una imagen, una foto? Ya la pongo porque tiene los labels, las etiquetas, pero cuando tú ves acá esto, chus, una belleza de una imagen escaneada. Esta es la vena central, ¿ok? Es el inicio de cada lóbulo hepático y ves cómo están dispuestos radialmente todos los hepatocitos, ¿ok? Entonces ves que los hepatocitos tienen pigmentito, el hepatocito, chocolatito. Ese es el pigmento biliar, que es para producir la bilis como tal. Y los espacios blancos que están entre los hepatocitos, esos son entonces los sinusoides hepáticos que son capilares tipo discontinuo. Esta es la vena central. Estos son hepatocitos centrolobulares. Acá está la triada porta. Esta que es más dilatada es la vena porta. Esta que está más gorda aquí, con una capa muscular un poco más prominente, esta es la arteria hepática. Y estos ductitos que tienen epitelio cúbico simple bastante bajito, esos son los dúctulos biliares. Esos son esos tres elementos lo que conforman la triada porta como tal. Entonces, el hepatocito que rodea la triada porta es un hepatocito periportal. Él trabaja con una concentración alta de oxígeno. Los periportales, por ese tema de oxígeno, son mucho más resistentes a la hipoxisquemia que los hepatocitos centrolobulares en comparación. Bien, ya te he mencionado los sinusoides hepáticos, son los que se encuentran entre las placas de hepatocitos, son esos vasitos que se encuentran entre los grupos de hepatocitos. Ves que el sinusoide se forma entre una rama de la vena porta y la rama de la arteria hepática. ¿Ves? Estos espacios aquí donde converge la sangre. Entonces el sinusoide lo que va a tener es un epitelio, o en este caso un endotelio, sobre todo bien discontinuo tipo sinusoidal, que es el que permite entonces el máximo intercambio entre hepatocito y la sangre. También cuando tú buscas la célula de Kupfer, que son los macrófagos del hígado, ellos suelen estar dentro de los sinusoides estos hepáticos. Hay otro concepto aquí que es el espacio entre el hepatocito y el sinusoide como tal, ¿ok? Ese espacio se llama el espacio perisinusoidal
o el espacio de Dice. Aquí está, ¿ves aquí el hepatocito y ves aquí el capilar? Y ves entonces entre esto hay un espacio que no se ve en el microscopio porque es muy chiquitito. Ese es el espacio perisinusoidal o el espacio de Dice. Ahí se encuentran las células estas de hito y entonces aquí adentro, dentro del capilar sinusoidal, se encuentran son las células de Kupfer. Bien, las Kupfer, te dije, están dentro de los sinusoides hepáticos. Son macrófagos, o sea que tienen muchas funciones. Sobre todo comen bacterias, comen debris celular, comen eritrocitos viejos, presentan antígenos, secretan citoquinas. Son células esencialmente con funciones inmunológicas diversas, como todo buen macrófago. A veces son duros de distinguir porque la morfología es variable, pero suelen tener pigmento de lo que se comieron dentro de su citoplasma y los buscas, repito, es dentro de los sinusoides como tal. Y aquí el montón de hepatocitos, estas burbujas blancas son depósitos de glucógeno y los espacios de estos capilares son los capilares sinusoidales y dentro de ellos encuentran entonces a la célula de Kupfer. Bien, ya te mencioné entonces a las células de hito, que son las células hepáticas estrelladas, que se encuentran en el espacio perisinusoidal, entre el hepatocito y las células endoteliales como tal. Como ese espacio es tan chiquitito, estas células de hito son difíciles de ver en una H&E, bien difíciles, por cierto. Tú las encuentras a ellas almacenando sobre todo vitamina A y otras vitaminas. La relevancia clínica de esta célula hepática estrellada es que cuando el hígado sufre lesión hepática aguda, sobre todo, y crónica, sobre todo el mejor ejemplo es la lesión que se provoca por la toxicidad al alcohol. Esta célula hepática estrellada se diferencia en un miofibroblasto que secreta colágeno. Entonces, cuando esto pasa por mucho tiempo, como en el caso de la cirrosis que se relaciona con el consumo excesivo de alcohol, la célula de hito produce mucho colágeno, que es el que entonces termina llenando el hígado de un montón de tejidos conectivos fibrosos. O sea, el hígado realmente se cicatriza todo y eso ocurre porque la célula de hito produce entonces exceso de colágeno que va a llevar a que ese hígado se fibrose todo. La cirrosis hepática es como si fuera una gran cicatriz del hígado. Hay tanto colágeno que reemplaza a los hepatocitos funcionales y por eso es que el hígado deja de funcionar adecuadamente. En el centro de cada lóbulo hepático entonces está la vena central. La vena central se fusiona con otras venas y eventualmente con otras venas centrales y forma la vena hepática como tal, que es la que entonces va a drenar eventualmente hacia la vena cava inferior. Entonces, nuevamente por acá, esto es el lobulillo hepático de la vena central. Los hepatocitos alrededor de ella son los hepatocitos centrolobulillares, mientras que acá están los hepatocitos periportales. Entonces, quiere decir que estos hepatocitos de acá trabajan con menos oxígeno que los hepatocitos periportales, por un tema de flujo de sangre que va desde la arteria porta hacia la vena central. Bien, como te dije, el hepatocito periportal trabaja con más oxígeno, por lo tanto su metabolismo es aeróbico y lo que produce son más proteínas, mientras que los hepatocitos centrolobulillares trabajan con poquito oxígeno, por lo tanto estos acumulan más glucógeno y su función es más que todo de metabolismo de medicamentos y de drogas. Bien, el hepatocito tiene entonces un dominio vasolateral donde lo que tiene es mucha maquinaria de producción, sobre todo de proteínas. Mientras que hacia el lado apical se encuentra esta ranurita que tú ves aquí. Esa ranurita corresponde con el canalículo de bilis, ¿ok? Es entonces el que va a secretar la bilis hacia el dúctulo biliar como tal. Aquí en una ultraestructura se ve el canalículo biliar que es bien finito, tiene muchas microvellosidades y es el que se encarga entonces de verter la bilis esa hacia los dúctulos biliares de la triada portal como tal. Eventualmente esos canalículos de bilis se basan aquí, hacia los canales de Herring. El canal de Herring está revestido de un epitelio púbico simple. En este punto le puede decir entonces los colangiocitos.
El canal de Herring se fusiona y forma entonces al dúctulo biliar de la tríada portal, que son los que entonces se encargan de agarrar y vaciar toda esa bilis. Eventualmente el ducto biliar se fusiona y forma el conducto hepático derecho e izquierdo, que son entonces la vía biliar más grande que sí lleva entonces esa bilis hacia afuera del páncreas. Por acá la tríada portal y aquí se ve un canal de Herring, pero está aplastado, que la morfología es un poquito más variable en comparación con las otras estructuras. Ves por acá los hepatocitos, ves los ductos estos aplastaditos, que son los que forman la bilis. Eventualmente esa bilis va de acá hacia el dúctulo biliar, que ves que está revestido de los colangiocitos. Bien, alguien me escribió por acá. Es que tengo que ir ahorita al hospital, por cierto. Yo siempre ando enredado los sábados, todos los días. Es una cruz esto. Pero bueno, así es la vida del médico. Así es la vida de uno, ¿no? Así es como se fabrica el dinero, estando aquí, estando allá, estando esto en todos lados, ¿no? Bien, la bilis es una mezcla importante de un montón de componentes tipo ácidos sales biliares, tiene ácidos grasos, tiene colesterol y sobre todo tiene bilirrubina, ¿ok? La bilirrubina sí se debe desechar y la bilirrubina es la que le da el color característico a la orina y a las heces, ¿ok? La bilis se acumula en la vesícula biliar. Cuando tú comes, la vesícula biliar se contrae en función de la CCK y entonces toda esa bilis llega al duodeno para la emulsificación y digestión eventual y absorción de esas grasas. Bien, la bilirrubina se forma del producto de desecho de la ruptura de la hemoglobina, ¿ok? Este famoso grupo hemo. Cuando los eritrocitos son destruidos en el vaso o en el hígado, se libera mucho grupo hemo que virtualmente va a formar parte de la bilis, ¿ok? Gracias a la bilirrubina. Entonces, esa bilirrubina se desecha a través de la bilis por medio de la orina y las heces. Repito, es la que le da el característico color. Cuando la bilirrubina se acumula en la sangre, el paciente se pone amarillo. El término clínico para eso es ictericia. Entonces, el paciente ictérico puede estar ictérico por dos posibles razones. Bueno, más de dos, pero dos son principales. Porque tengo un problema a nivel de hígado y vía biliar, ahí la casa común es la bilirrubina conjugada, o que tengo un problema de hemólisis. Eso lo ocurre, por ejemplo, en el paciente con anemia falciforme. Ahí la bilirrubina será no conjugada porque el hígado no es el culpable de esta ictericia como tal. Bien, esto que está aquí, este hígado multinodular, eso es lo que ocurre en la cirrosis hepática. Se forma un montón de tejido fibroso que corresponde con estos nodulitos que va entonces a separar a todos los hepatocitos. Y como están separados ellos, no pueden cumplir con su función. Eso se consigue luego de años de inflamación, reparación. O sea, eso se logra por medio de un agente ofensor que no se puede eliminar. La primera causa es el alcohol, pero no solamente el alcohol, hay una que se relaciona también con la obesidad, diabetes, la enfermedad metabólica como tal. Entonces, cuando un hígado tiene cirrosis, su función hepática está alterada. Por eso es que hay hipoalbuminemia, problemas con la coagulación y también ictericia por acumulación de bilirrubina, en este caso conjugada. Bien, mira el hepatocito. Uf, ¿qué no hacer? Múltiples funciones. Tiene mucho retículo rugoso, mucho ribosoma para sintetizar proteínas, mucho retículo liso para metabolizar cualquier cantidad de medicamentos que tú verás después. El hepatocio tiene mucho componente de almacenaje, almacena glucosa, almacena grasas y también las células de Kupffer almacenan hierro a través de la ferritina. Mira, pues el hepatito es realmente bien complejo en este sentido. El tipo, ¿qué no hace? El hepatito hace de todo. También tiene mucho peroxisomas para esta beta oxidación de los ácidos grasos, tiene mucha mitocondria para poder soportar y dar energía a todos estos procesos metabólicos fundamentales. Mira lo que está acá a la derecha. Eso es un hígado teñido con mazón. ¿Ves que se ve rojo el hepatocito? Ay, no puedo abrir esto. Ay.
sea, la verdad que no puedo. Y ahora, y por suerte aquí no hay nadie ahorita mismo. Voy a usar la bata. Ay, Dios mío, qué cosa tan difícil. Bien, el hepatocito ese que está allí está teñido con masón. Ves que la cápsula externa, que es la cápsula de Gleason, tiene azul, que es tejido conectivo. Bien, tú dirás, oye, este hepatocito está lleno de adipocitos, porque es un hígado graso, ¿ok? Siendo el término correcto, esteatosis hepática. Eso es falso, ¿ok? Cuando hay hígado graso, que el término correcto es esteatosis hepática, el hepatocito está sufriendo daño secundario a un agente ofensor. Puede ser ese daño por autoinmune, puede ser infeccioso, pero el principal daño es por toxicidad del alcohol. No es que está lleno el hígado de adipocitos, no. Es que los hepatocitos, producto de la lesión celular, acumulan grasa dentro de su citoplasma. ¿Okay? Esto es lo que ocurre en la estatosis hepática. Son hepatocitos que están llenos de grasa en su citoplasma. Esto es reversible porque es un tipo de adaptación celular hasta cierto punto. Si tú quitas el agente ofensor, si quitas el alcohol, este hígado va a mejorar. Si no lo quitas con el tiempo, la esteatosis se va a poner peor. Esta tampoco, por cierto. Se pone peor, se inflama eso y de tanta inflamación, reparación, el espectro final es la cirrosis que te mostré en la diapositiva anterior. Bien, curiosamente, el hígado es un órgano con una capacidad extraordinaria de regeneración. Extraordinaria. Como tú quitas un hígado, un pedacito del hígado, y al tiempo el hígado prácticamente queda a 0 kilómetros en base a esa regeneración. Por eso se ejemplifica acá en el mito de Prometeo. Prometeo fue que dio el fuego a los humanos, los dioses vieron eso como una inaceptable y lo condenaron a Prometeo a estar amarrado a una roca, encadenado, y que un águila todos los días se comiera su hígado y durante la noche el hígado se regenerara. ¿Okay? Y eso por toda la eternidad. Más allá del mito, lo que nos demuestra esto es que los antiguos griegos ya conocían la capacidad extraordinaria del hígado de regenerarse, una cosa anormal. Habiendo dicho eso, los hepatocitos que quedan vivos hacen mitosis y reemplazan ese hígado como tal. El estímulo aquí es la lesión hepática de fondo. O sea que si no hay lesión en el hepatocito, tú jamás debes encontrar mitosis dentro de un hígado. Las mitosis ocurren en función de la lesión hepática. Si no hay lesión hepática y hay mitosis, algo malo está ocurriendo en ese hígado. Y ya para terminar, entonces vamos a ver un poquito de la vesícula biliar. ¿Ok? Eventualmente, la bilis esta se acumula en la vesícula biliar. La bilis es que es necesaria para la emulsificación de las grasas. La bilis viene de acá arriba, del hígado, que aquí lo quitaron. Están los conductos hepáticos izquierdo y derecho, que convergen entonces en el conducto hepático común. ¿Ok? Luego él se conecta acá con el conducto cístico que viene de la vesícula biliar y forman entonces la vía hepática común o también le llaman a eso conducto colédoco. Y el colédoco se vacía hacia el duodeno a través de la ampolla de Vater, junto con el conducto pancreático común que ya conocimos en antes, que también le llaman conducto de Wirsum. Bien, el epitelio que reviste a la vesícula y vía biliar es epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Como dice acá, epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Importante, la vesícula biliar no tiene ni submucosa ni capa muscularis de la mucosa. La función de la vesícula biliar es acumular bilis que se debe vaciar al duodeno cuando tenemos grasa en las dietas en respuesta a la secreción de colecistoquinina CCK. Bien, la vesícula de forma de una perita, acá la es mejor, obviamente está abierta, está llena de piedritas, eso es súper recontra archicomún. Repito, la vía biliar y vesícula biliar, su epitelio es cilíndrico simple con microvellosidades, no hay submucosa, no hay muscular en la mucosa, sí hay una lámina propia bien finita, hay algo de muscular propia bastante prominente,
y sí tenemos una serosa que es más externa. Por acá, ves el epitelio de la vía biliar, es bastante exuberante a veces, pero cuando lo ves, es epitelio, perdón, cilíndrico simple con microvellosidades. Tiene algo de arquitectura vellosa, más o menos desordenada, que es importante para el manejo de toda esta formación y acumulación de la bilis dentro de la vesícula biliar. Bien, comenta por acá, la vía biliar con su epitelio, ya lo conocemos, algo de la lámina propia y saltamos directamente a la capa muscular propia. Recuerda, no hay ni submucosa ni múscula de la mucosa, lo que sea tejido subseroso con su correspondiente serosa como tal. Hacer con mucho más detalle el epitelio de la vesícula, bastante bonito. Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Bien, el epitelio de la vesícula biliar tiene mucha mitocondria y tiene espacios intercelulares bastante permisivos, que se traducen en que eso tiene transporte de agua necesario para esa formación de bilis. Bilis que se va a vaciar en respuesta a la CCK cuando hay grasa de la dieta en el duodeno. Bien, una pregunta curiosa aquí es las piedras. Las piedras, ¿por qué se forman? Bueno, las piedras, esto no hay una explicación 100% certera como tal. Si fuera así, nos ahorráramos la formación de estas piedras, así que no. Las piedras se forman porque hay mucho soluto y poco solvente. Mucho soluto, ¿cuál suele ser? Mucho colesterol, que forman estas piedritas que hay acá, o hay mucho bilirrubina, en el caso de los pacientes que tienen mucha hemólisis. Ay, perdón, hay mucho soluto, por lo tanto, hay cristalizaciones de soluto al punto que se forman las piedras. El problema de las piedras es que pueden obstruir, inflaman y producen las famosas colecistitis crónicas o también a veces las agudas que son mucho más peligrosas. Es por un tema de exceso de colesterol o exceso de bilirrubina que satura la bilis y entonces se acumula y se cristaliza. ¿Ok? Esa es la última. Después hablaremos en la patología, qué pasa cuando se obstruye la vía biliar, etcétera. Eso ya quedará para otro tema. Bueno, ven esto, lo revisan y tienen preguntas, me las hacen llegar. Chao, hasta luego y cuídense.